Saludos hermanos, es un privilegio para mí poder estudiar la palabra de Dios con ustedes. Espero que todos estén bien, que estén recibiendo bendiciones de parte del Señor. Y antes de comenzar me gustaría leer una referencia para poder entonces orar y empezar nuestro estudio. Nuestro estudio de hoy se titula La bestia como leopardo, la bestia de dos cuernos y el falso profeta. Básicamente vamos a estar estudiando el capítulo 13 de Apocalipsis y espero que podamos entender las referencias y considerar lo que vamos a estudiar. Y con esto vamos a empezar. Les voy a leer este pensamiento. Muy bien, hermanos, nuestro pensamiento de hoy es tomado del libro Tratado número 4 y la página 7. Dice esto: el único procedimiento seguro y sensato ahora es leer cuidadosamente cada página del solemne mensaje contenido aquí. No deje que ni una línea escape de su atención. Estudie cada palabra cuidadosamente y con oración. Sea un estudiante ferviente y diligente de la verdad. Examinadlo todo, retened lo bueno. Como lo muestra su registro, los bereanos hicieron una completa e imparcial investigación del mensaje que vino a ellos para poder saber si esas cosas eran así. Haciendo ellos esto, ni fueron extraviados por el enemigo, ni reprobados por la inspiración, sino por el contrario, por su imparcialidad fueron llevados a mantener paso con la verdad, y fueron honrados por su noble curso. Pero los sacerdotes a quienes Dios había hecho previamente recipientes de su palabra, después de saber que el pueblo común estaba escuchando la verdad alegremente, vinieron y los confundieron. Por esto, esos dignatarios fueron condenados, y todos los que se dieron atención a su voz, en lugar de la entonces verdad impopular, fueron así extraviados. Estas cosas son escritas para nuestro ejemplo. No fallemos en imitar el noble ejemplo de los bereanos. Solamente así podemos ejercer nuestro juicio honestamente. De lo contrario, repetimos la insensatez de los judíos, que fueron extraviados por los así llamados sabios maestros de Israel. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude para poder imitar ese ejemplo de los bereanos. Y aquí la referencia nos dice que nuestro único procedimiento seguro es leer cuidadosamente cada página del solemne mensaje contenido aquí. No deje que ni una línea escape de su atención. Y eso es lo que queremos hacer hoy al estudiar ese tema. Y en realidad, considerando todo el mensaje, debemos de tener esto en mente, de que debemos de leer cuidadosamente cada página del mensaje. Tenemos que estudiarlo, cada línea, para que no escape nada de nuestra atención y así podamos entender claramente el mensaje que Dios tiene para nosotros. Entonces, con esto, hermanos, los invito a que me acompañen para orar. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Bendícenos con tu Santo Espíritu, que Él sea nuestro Maestro en esta ocasión, pues te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces nuestro tema de hoy se encuentra básicamente en Apocalipsis capítulo 13. Queremos ver la bestia como leopardo, la bestia de dos cuernos y especialmente el falso profeta y la obra que van a hacer este falso profeta al acercarnos a los eventos finales. Entonces los invito a que me acompañen. Vamos a empezar leyendo Apocalipsis capítulo 13 del 1 al 10. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. En inglés dice coronas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león,
y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Muy bien, entonces aquí tenemos el relato de la bestia semejante a un leopardo. Vamos a leer el Tratado 12, la página 21, donde el mensajero da la explicación de esta bestia. Noten lo que dice. Dice, la constitución compuesta de esta bestia, boca de león, pies de oso, cuerpo de leopardo y 10 cuernos, es un testigo fiel que ella es una descendiente de Babilonia, león, Medo-Persia, oso, Grecia, leopardo y Roma pagana, 10 cuernos. Por consiguiente, esta bestia es la mezcla de los 4 imperios mundiales antiguos y debe, junto con sus 7 cabezas y 10 cuernos, caracterizar al mundo de hoy. El periodo de los 42 meses de la bestia caen en el tiempo de Roma eclesiástica, el imperio después de Roma pagana, mientras que en su estado herido, Apocalipsis 13:3, la simboliza durante el periodo protestante. Además, la bestia representa 3 periodos: el periodo antes de la herida, el periodo durante la herida y el periodo en el cual la herida es sanada. Además, este simbolismo muestra que la inspiración considera al mundo protestante todavía un mundo romano. Esto lo sabemos desde varios ángulos, el primero de los cuales se ve en el hecho de que el periodo de 42 meses de la bestia es paralelo con el del tiempo del cuerno pequeño, 12 meses. Tiempos, 24 meses, y la mitad de un tiempo, 6 meses. La obra en contra de Dios y su pueblo en ambos registros dura 42 meses. Continuando, Tratado 12, la página 22 dice, los cuernos de la bestia indescriptible no teniendo coronas, y los cuernos de la bestia semejante a un leopardo teniendo coronas, indican que la última simboliza al mundo después de que los cuernos sin coronas, reyes que habían de surgir, Daniel 7:24, de la bestia anterior recibieran sus coronas. Ahora, como hemos visto, es claro que Roma eclesiástica, la segunda fase de la bestia indescriptible, fue un poder de iglesia y estado combinados, un cuerno cabeza, teniendo ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, y que la reforma protestante causó la separación de los dos. Así, mientras el surgimiento y reinado de Roma eclesiástica están prefigurados por el cuerno cabeza de la bestia indescriptible, su caída está simbolizada por la cabeza común herida de la bestia semejante a un leopardo, la parte con cuernos, el poder civil,
habiendo sido quitada. La Iglesia fue privada del poder soberano con el cual el Estado la había revestido, con el resultado que los gobiernos ahora son independientes de la Iglesia y la Iglesia está sujeta a los gobiernos. Y ese punto ahorita lo voy a explicar porque es muy importante que esta bestia muestra básicamente nuestro mundo en la actualidad. Y esta última parte es muy importante, ¿verdad? Que dice que los gobiernos ahora, los poderes civiles, son independientes de la Iglesia y la Iglesia está sujeta a los gobiernos. Entonces, básicamente aquí tenemos en este cartel o en esta gráfica, podemos básicamente mirar lo que estamos leyendo, que estamos mirando esta bestia, la bestia como leopardo. Estas bestias son de Daniel, león, oso, leopardo y la bestia terrible que representa a Roma. Entonces tenemos Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma en sus dos fases, Roma pagana y Roma papal o Roma eclesiástica. Y entonces las bestias de Apocalipsis 13 es lo que estamos mirando hoy o lo que vamos a estudiar son estas dos bestias, la bestia como leopardo y la bestia de dos cuernos. Y ya después tenemos la bestia escarlata y la mujer Babilonia que se sienta sobre la bestia escarlata, que ya viene siendo el decreto de muerte, viene siendo la ley dominical o la imagen de la bestia, la marca de la bestia. Pero ahorita queremos concentrarnos en esta bestia. Así como dice inspiración, si ustedes notan, esta bestia está compuesta de las bestias anteriores que se encuentran en el libro de Daniel. Por lo tanto, tenemos el cuerpo, ¿verdad? Se mira como leopardo, los pies del oso, la cabeza del león y los cuernos de la bestia terrible. Entonces, eso quiere decir, de acuerdo a inspiración, que nuestro mundo en la actualidad está representado por esta bestia. No existe un país o un reino que esté dominando a todo el mundo como lo vimos en el tiempo pasado, en el anterior, como Babilonia era un reino mundial. Después Medo-Persia, Grecia y Roma. Sino ahora estamos siendo gobernados por los cuernos, que son poderes políticos. Son 10 en número porque muestra universalidad, muestra todos los reinos del mundo, sean reinos capitalistas, democráticos, o sean reinos socialistas y comunistas. No importa, representan a todos los reinos de la tierra. Ellos tienen las coronas, ¿verdad? Las diademas, mostrando que ellos tienen la autoridad, tienen el poder. Y las iglesias son representadas por las 7 cabezas. Las 7 cabezas que son cuerpos religiosos. Los gobiernos son independientes de las iglesias y las iglesias están subyugadas o se tienen que someter a los diferentes gobiernos del mundo. Las cabezas tienen el nombre de blasfemia, mostrando de que están blasfemando, las iglesias están blasfemando contra Dios. No están haciendo lo que Dios quiere que hagan. Y vemos que una de las cabezas recibe una herida de muerte, representando a la iglesia católica, También inspiración nos muestra, por lo que acabamos de leer, que esta bestia como leopardo está en 3 periodos. Antes de la herida, durante la herida y después de la herida. Entonces nosotros obviamente estamos viviendo en el periodo después de la herida. El periodo antes de la herida básicamente representa este periodo, cuando tenemos el cuerno cabeza, que básicamente fue el tiempo que controló la Iglesia Católica del año 538 hasta el año 1798. Básicamente representan los 42 meses, ¿verdad? Tiempos y la mitad de un tiempo, los 1260 días, años. Ese es el tiempo que la Iglesia Católica estuvo dominando en la Edad Media. Entonces era un poder religioso y político en uno, un cuerno cabeza. Entonces
el periodo de la bestia como leopardo antes de la herida básicamente representa este periodo, ¿verdad? Cuando la Iglesia Católica estaba dominando, controlando. Ahora, de aquí después entramos en el periodo donde recibe la herida. Cuando recibe la herida fue en el año 1798, la recibió por el general Berthier, pero todos sabemos que lo que causó la herida fue la Reforma Protestante, ¿verdad? Vamos a decir de Martín Lutero en adelante. Entonces, por la Reforma Protestante debilitó a la Iglesia Católica a llegar hasta el punto de que para el año 1798 el Papa fue llevado en cautiverio, fue tomado preso y entonces la Iglesia recibió su herida de muerte del año 1798. Y el tiempo cuando la herida se sanó fue en el año 1929. Fue cuando el presidente, ¿verdad?, Benito Mussolini de Italia le regresó el poder y la autoridad al Vaticano en el año 1929. Y por lo tanto ahora el Vaticano ya tiene la autoridad, ya es un poder civil, político y religioso. Y como lo vemos hoy en día, pues tiene mucha influencia sobre todo el mundo. Entonces estamos viviendo, en el periodo de la tercera parte de esta bestia, el tiempo cuando la cabeza ya se sanó. Y la razón que se sanó es porque las iglesias protestantes, incluyendo la iglesia adventista, dejaron de protestar, dejaron de continuar protestando, ¿verdad? Y lamentablemente, como tienen el nombre aquí de blasfemia, que en otro contexto o en otras palabras es hipocresía, cuando uno considera Apocalipsis 2, versículo 9, entonces básicamente no están haciendo la obra que Dios les encomendó que hicieran. Las iglesias protestantes, ni siquiera la iglesia adventista del séptimo día, y por lo tanto la herida se sanó. Entonces estamos viviendo en la tercera etapa de esta bestia. Y esta bestia, como ya les mencioné, representa a todo nuestro mundo en el aspecto político como en el aspecto religioso. Básicamente nuestro mundo es descendiente de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. En todo su aspecto, en la cultura, en las costumbres, en las celebraciones, en todo aspecto, nuestro mundo es descendiente de estos cuatro grandes imperios del pasado. Entonces eso básicamente representa a la bestia como leopardo. Ahora vamos a considerar esta bestia, la bestia de dos cuernos, que nos interesa saber y queremos saber cuál es la obra y cuál va a ser la obra de esta bestia de dos cuernos al lado del falso profeta. Para eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 13 del versículo del 11 al 18. Noten lo que dice. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y él engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Tienen que, si quieren considerar lo que está en inglés, por favor lean la versión King James. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y él hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en las frentes,
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. Muy bien, hermanos. Entonces aquí tenemos la descripción de la bestia de dos cuernos. Y también el versículo 13 y 14 nos presenta la obra del falso profeta. Okay, entonces, cuando ustedes la ven en la versión de inglés, allí usa el pronombre él. Y él hace grandes señales. Nos muestra un hombre que aparece en la escena para hacer grandes milagros. Y básicamente vamos a ver que él representa el falso profeta. Entonces, esta es la descripción que la Biblia da. Ahora vamos a ver esta referencia. Ahora, esta referencia es muy interesante porque nos habla de la obra de la bestia de dos cuernos y la del falso profeta. Se encuentra en el tratado número 12, la página 26 y la página 27. Y quiero que pongan cuidadosamente, que pongan atención, ¿verdad? Cuidadosamente a lo que vamos a leer. Porque esta referencia en sí a veces la podemos pasar por alto, pero tenemos que examinarla cuidadosamente para entender lo que nos está diciendo. Noten lo que dice. El poder que está representado por esta bestia de dos cuernos se identificará con el falso profeta, porque juntos son lanzados vivos dentro de un lago de fuego. Apocalipsis 19:20. De esto es claro ver que los milagros que la bestia realiza a la vista de los hombres y por medio de los cuales se engaña a los que moran en la tierra, Apocalipsis 13 y 14, son realizados por el falso profeta, en presencia de la bestia. Entonces, claramente la autoridad civil de la bestia, combinada con el poder sobrenatural del profeta, señala una unión de bestia y profeta, una afiliación de Estado y de representantes de iglesia. Teniendo solo dos cuernos y no 10, la bestia por lo tanto representa un gobierno local y no universal. No obstante, la bestia influirá en todo el cristianismo para hacer una imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Es decir, será el ingeniero de un arreglo mundial gubernamental, entronando de nuevo los principios de gobierno, iglesia, estado de Roma eclesiástica. Siendo el restaurador de estos principios, él, la bestia, junto con el profeta, llegarán a ser el principal dictador del mundo y formulará no solo las pólizas políticas y religiosas de los gobiernos, sino también el comercio del mundo. Él declarará que nadie puede comprar ni vender sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13. Entonces, hermanos, esta es una referencia sumamente muy importante que posiblemente no la hemos considerado bien, pero esta referencia básicamente nos muestra que dice que la bestia de dos cuernos se va a identificar con el falso profeta. Quiere decir que cuando el falso profeta aparezca, se va a identificar con la bestia de dos cuernos, que básicamente representa, si ustedes continúan leyendo esta referencia, el mensajero resalta que representa al hombre que está a la cabeza de la nación, que básicamente viene siendo el presidente de los Estados Unidos. Entonces, el presidente de los Estados Unidos con el falso profeta se van a identificar, van a trabajar juntos y unidos. Y aquí dice el mensajero que es una afiliación de Estado y de representantes de iglesia. Entonces el Estado va a ser representado por el presidente de Estados Unidos y el que va a representar a la iglesia va a ser el falso profeta. Pero aquí hay una parte muy, muy interesante por el mismo lenguaje que se encuentra leyendo Apocalipsis capítulo 13.
Aquí dice el mensajero, dice que no obstante la bestia influirá en todo el cristianismo para hacer una imagen a la bestia. Y dice, es decir, será el ingeniero de un arreglo mundial gubernamental, entronando de nuevo los principios del gobierno iglesia-estado de Roma eclesiástica. Quiere decir, hermanos, que la bestia, el presidente, con el falso profeta, porque obviamente el falso profeta tiene que aparecer y tiene que engañar a los moradores, y cuando los engañe, entonces su mensaje va a ser que le hagan una imagen a la bestia, queriendo decir que la imagen todavía no se ha hecho, todavía no se ha dado el decreto, no se ha dado la ley. Y el mensajero dice que cuando aparezca el falso profeta al lado de la bestia de dos cuernos, dice que va a influir en todo el cristianismo para hacer una imagen a la bestia. Dice que va a ser el ingeniero de un arreglo. Entonces, cuando hablamos de el profeta, cuando habla de que la bestia y el falso profeta van a ser como los ingenieros de este sistema falso, quiere decir, hermanos, que tiene que haber un tiempo antes que se dé el decreto, antes que se haga la imagen, antes de que sea una ley, tiene que haber un tipo de preparación, tiene que haber un tipo de donde se juntan y van a ser los ingenieros, van a hacer la planificación, van a formular un decreto falso. Entonces obviamente vemos por esta referencia que el falso profeta tiene que aparecer en la escena un poquito antes que se dé el decreto en sí, un poquito antes que se dé la imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque él va a ser un instrumento importante en la obra de engañar, de influir a los moradores para que le hagan una imagen a la bestia. Por lo tanto, tiene que aparecer antes que se dé el decreto, de acuerdo a lo que estamos leyendo en esta referencia. Entonces, tengan eso en mente, hermanos, para que podamos entender básicamente cómo se va a desarrollar esta imagen de la bestia, cómo se va a dar. Tiene que haber una preparación, tiene que haber movimientos para establecer una ley dominical. Y ahorita se están haciendo esos movimientos, sin embargo, de acuerdo a lo que estamos leyendo y de acuerdo a lo que está escrito en Apocalipsis 13, el falso profeta tiene que aparecer en la escena antes que se dé el decreto. Y espero que esto sea claro, hermanos. Vamos a continuar. Por lo tanto, el falso profeta aparecerá en la escena justamente antes de Ezequiel 9. Antes de la purificación de la iglesia, antes que se dé el decreto de muerte. Entonces eso es lo que vamos a estar estudiando y vamos a considerar. Ahora, cuando uno considera este cartel, y yo sé que a veces cuando, como creyentes de este mensaje, ¿verdad? Miramos este cartel, y entonces cuando miramos este cartel, ¿verdad? Que viene siendo el periodo de la cosecha y el cierre de gracia, básicamente miramos la posición del falso profeta y la bestia de dos cuernos. Y la miramos que viene después de Ezequiel 9. Aquí tenemos Ezequiel 9. Aquí tenemos el tiempo cuando la iglesia es purificada y cuando finalmente se da el decreto, la imagen de la bestia. De aquí en adelante empieza, como dice aquí, el tiempo de la cosecha, el fuerte pregón. Entonces cuando miramos este cartel, pues obviamente la posición del falso profeta viene después de Ezequiel 9. Entonces, ¿cómo debemos de entenderlo? Porque la referencia que acabamos de leer menciona que el falso profeta tiene que aparecer antes que se dé ese decreto, porque va a ser el ingeniero al lado de la bestia de dos cuernos para formular, diseñar un plan de establecer un sistema como lo que estaba en lo que se llevó a cabo en la Edad Media, ¿verdad? Iglesia y Estado. Tienen que hacer una imagen. Entonces, ¿por qué este cartel lo muestra después de Ezequiel 9? Entonces, eso es lo que queremos considerar, hermanos. Si ustedes notan en este cartel,
Acá arribita dice como se mira en el año 1931. Eso es algo muy importante que tenemos que considerar. ¿Ok? Cuando el mensajero recibió la luz en 1930, ahí empezó su ministerio, ¿verdad? De proclamar el mensaje del Elías antitípico. Y en el año 1931, como lo muestra en este cartel, esta es la manera como él estaba presentando el tema. Muy interesante que después, en el año 1932, él publicó esta gráfica. Y noten que la posición del falso profeta y la bestia cambian o cambiaron con la mujer que se sienta sobre las 7 cabezas. Esto fue en el año 1932. Y aquí lo podemos poder ver. 1931, aquí tenemos el falso profeta y la bestia de 2 cuernos. Y primero tenemos la mujer sentada sobre las cabezas y aquí tenemos Ezequiel 9, básicamente aquí. Pero en 1932, cuando uno considera Alabar al Pastor volumen 2, la página 149, noten que la posición del falso profeta y la bestia de 2 cuernos ha cambiado con la posición de la mujer que se sienta sobre las 7 cabezas. Ahora, no hay problema con los carteles, hermanos. Y tenemos que considerar esto porque a veces nos confundimos cuando vemos estos carteles o tratamos de entender la profecía, tratamos de entender el contexto o qué es lo que Dios nos quiere enseñar. No hay ningún problema con estos carteles. Lo que sí tenemos que ver es de que el mensajero, cuando él recibió la luz, este era el entendimiento que él tenía. Y él lo publicó, ¿verdad? Ahí lo pueden ver en Lavar el Pastor volumen 2. Como que da esa impresión. Ahora, en este cartel, ahora este es el cartel que también aquí dice como se mira en 1931, los símbolos del mundo en la historia del mundo en símbolos proféticos. Ahora, este cartel es el cartel que el profeta usó después que recibió el mensaje, 1930, y ya para los 40, cuando él publicaba las llamadas oportunas y los tratados y las cartas de Israel, el cartel que usó para explicar Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 fue este cartel. Es muy interesante que él dejó de usar los carteles que les acabo de mencionar. Ya no usó esos carteles, sino él más bien usó este cartel para ilustrar esta profecía de la bestia como leopardo, la bestia de 2 cuernos y Apocalipsis capítulo 17. Ahora, el cartel anterior no hay ningún problema. No hay ningún problema porque esos carteles están en el mensaje. Sin embargo, la posición del falso profeta nos da la idea, nos da la noción que el falso profeta tiene que aparecer después de Ezequiel 9. Y a veces puede haber un poco de confusión. Pero si lo consideramos que eso fue escrito en 1930, 1931 y 32, y que más tarde el profeta explica estas profecías, como la que la acabamos de leer en el tratado número 2, publicada en el año 1942, entonces el mensajero explica la profecía en una manera más amplia y más correcta cuando él ya tenía la luz del reino y tenía ¿verdad? El Señor había trabajado con él de una manera que ya le había mostrado estas verdades. Y él usó este cartel. Él dejó de usar los otros carteles, pero este fue el cartel que él usó principalmente para explicar los eventos de Apocalipsis 13 y los eventos de Apocalipsis 17. Noten este cartel, que aquí tenemos la bestia de 2 cuernos que quiere hacer una imagen, está jalando, noten, está jalando el sistema que existía en la Edad Oscura, de cuerno cabeza, un sistema religioso político. Él lo está jalando como lo quiere implementar en nuestro tiempo. Obviamente, por la referencia que acabamos de leer, el falso profeta le va a ayudar a la bestia de 2 cuernos para hacer la imagen de la bestia.
el profeta no puso el falso profeta aquí, pero por lo que está escrito, obviamente vemos que el falso profeta tiene que trabajar con la bestia de dos cuernos para hacer la imagen de la bestia. Ahora, noten la posición de la mujer. Está sentada sobre las 7 cabezas. Y noten que las cabezas no, una de las cabezas no está herida, sino que ya está sanada. Entonces, obviamente, estamos mirando que la mujer cuando se sienta sobre las cabezas es la federación de iglesias, es una unión de iglesias. Y es correcto, esta es la posición correcta, porque tiene que haber una unificación de iglesias que cuando aparezca el falso profeta va a traer esa unidad entre las iglesias protestantes y el catolicismo antes de que la mujer se siente sobre la bestia. Cuando se siente sobre la bestia ya viene siendo la imagen de la bestia, ya viene siendo el decreto de muerte, la marca de la bestia. Es cuando tenemos el sistema falso en su totalidad. Es cuando la mujer babilonia domina y va a controlar a todo el mundo con ese sistema falso. La federación de iglesia y Estado, la imagen de la bestia. Entonces, antes que se forme la imagen de la bestia y se dé el decreto, obviamente la mujer se tiene que sentar sobre las cabezas. Entonces, esa es la razón, yo creo que el profeta usó este cartel ya en los 40 y antes de su muerte para ilustrar la verdad de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Porque esto es lo correcto, esta es la idea correcta de lo que él escribió en cuanto a cómo se va a realizar esta ley dominical o esta imagen de la bestia. Entonces no hay problema con los otros carteles, simplemente uno tiene que ver los carteles en el tiempo cuando el profeta los presentó y en la manera que él estaba explicando esas profecías cuando él inicialmente recibió el mensaje. Más tarde en los 40, cuando él empezó a publicar y hablar más de estas profecías, él los explicó de una manera más clara que nosotros podamos entender, especialmente en cuanto a la bestia de dos cuernos y el falso profeta. Él lo explicó y explicó de que el falso profeta tiene que aparecer antes que se forme la imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque se va a identificar con la bestia de dos cuernos y juntos van a trabajar para hacer un plan, diseñar, van a ser los ingenieros de un sistema falso, que básicamente es lo que existía en la Edad Oscura, un sistema religioso, político y económico. Y eso va a ser hecho por la bestia de dos cuernos al lado del falso profeta. ¿Okay? Entonces tengan eso en mente, hermanos, porque es algo muy importante que tenemos que tener en mente. El profeta usó este cartel para ilustrar estas verdades. Y los otros carteles, no hay problema en esos carteles, simplemente eso él ilustró lo que él entendía en 1930, 31 y 32, pero más tarde él se concentró en este cartel. ¿Okay? Bueno, vamos a leer esta referencia en Llamadas Oportunas, volumen 2, número 14, la página 18. Noten lo que dice. Hablando del capítulo 13. En este estudio, el mensajero, el título del estudio es El orden cronológico del Apocalipsis, capítulo por capítulo. Entonces, en este estudio en particular, que fue publicado en el 47, en 1947, cuando él estaba, ¿verdad?, dando los últimos sermones de su ministerio antes de su muerte, él explica capítulo 13 de Apocalipsis. Y noten lo que dice. El capítulo 13 comienza con la disolución del Imperio Romano y con los reyes que surgieron de éste, quienes entonces tomaron sus coronas, como son simbolizados por los cuernos con coronas de la bestia semejante a un leopardo. Este capítulo, noten lo que dice, este capítulo termina con el decreto de la bestia de dos cuernos, el decreto para matar a todos los que se atreven a no recibir la marca de la bestia. Así el dragón se airará contra la mujer y así perseguirá al remanente. Entonces el mensajero lo hace bien claro aquí.
él dice que el capítulo 13 comienza con la disolución del Imperio Romano. Es cuando empieza. Y obviamente lo podemos ver porque los primeros versículos hablan de la bestia como leopardo. Y aquí dice, este capítulo termina, o sea, termina con el decreto de la bestia de 2 cuernos. El decreto para matar a todos los que se atreven a no recibir la marca de la bestia. Entonces, empieza con la disolución del Imperio Romano y termina cuando se dé el decreto. Por lo tanto, si el profeta está diciendo que termina cuando se dé el decreto, la obra del falso profeta que está escrita en el versículo 13 y 14 de Apocalipsis 13 tiene que venir antes que se dé el decreto. Quiere decir que la obra del falso profeta viene primero. ¿Por qué? Porque tiene que engañar, tiene que influir a los cristianos, al cristianismo, a que le hagan una imagen a la bestia. Cuando él haga eso, entonces va a influir y va a hacer que la gente sea engañada para que entonces se haga un decreto. Y aquí el profeta dice que este capítulo se termina cuando se da el decreto, queriendo decir que la obra del falso profeta, cuando él aparece en la escena, ya se llevó a cabo. Ahora, tengan esto en mente también, hermanos, que la obra del falso profeta aparece antes de Ezequiel 9 y va a continuar después de Ezequiel 9. Eso es lo que se mira en el primer cartel que miramos. No hay problema con eso, pero el punto cuando el falso profeta aparece en la escena va a ser un poquito antes que se dé el decreto. Va a ser un poquito antes que se dé la marca de la bestia, la imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque el falso profeta tiene que engañar a los moradores, tiene que influir en el cristianismo para que le hagan la imagen, queriendo decir que no se ha hecho, no se ha dado el decreto todavía. Y por eso les he estado explicando que el falso profeta aparece un poquito antes de Ezequiel 9. ¿Okay? Muy interesante. Y si lo vemos aquí, esta es la página 22 de Llamadas Oportunas, volumen 2, número 14. En la página 22 el profeta puso este diagrama, hizo este diagrama y es el arreglo cronológico del Apocalipsis por capítulos. Ahora, noten algo muy interesante. Aquí tenemos el capítulo 13. Capítulo 13. Como dice el profeta, empieza con la caída de Roma, noten aquí, y termina o finaliza cuando se dé el decreto. Entonces, cuando se dé el decreto es cuando empieza el tiempo de angustia. El tiempo de angustia es cuando se termina el capítulo. Quiere decir que el falso profeta aparece un poquito antes, versículo 13 y 14, para engañar a los moradores antes que se dé el decreto, porque el decreto se da aquí. Es cuando empieza el tiempo de angustia. Es cuando se cumple Ezequiel 9, cuando la iglesia es purificada, cuando los 4 vientos empiezan a soplar. Es este tiempo. Quiere decir que el falso profeta y su obra inicialmente tiene que aparecer antes del decreto, antes que se dé esa ley. Y eso es lo que el profeta ha puesto aquí en esta página, este diagrama. Él explica los capítulos del Apocalipsis. Por el capítulo 7, empezando con el sellamiento de los 144,000 y terminando cuando se cierre la gracia. Obviamente es cuando se cierra la gracia para todo el mundo, no para la iglesia adventista, porque la gracia para la iglesia adventista se termina aquí. Pero acuérdense que el capítulo 7 de Apocalipsis cubre el sellamiento de los 144,000 y el sellamiento de la gran multitud. Y finalmente se termina cuando se cierre la gracia para todo el mundo. Entonces aquí el profeta ha puesto los capítulos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuándo empiezan?
y cuándo terminan. Noten el capítulo 12. Empieza con la creación, ¿se acuerdan? Cuando Dios le dio enemistad a la mujer y el dragón, ¿verdad? Es cuando empieza el conflicto y continúa hasta el tiempo cuando, ¿verdad? La tierra ayuda a la mujer y traga el diluvio, y es cuando el dragón se aira contra la iglesia y va y hace guerra contra el remanente, que es cuando empieza el tiempo de angustia, el capítulo 2. Entonces, el profeta aquí explica capítulo por capítulo. Noten, aquí pone el capítulo 17 y capítulo 18. ¿Qué habla el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis? Habla del sistema Babilonia, el sistema falso, la marca de la bestia, la gran Babilonia. Capítulo 18 habla del fuerte pregón y finalmente el juicio contra Babilonia. ¿Cuándo empiezan? Empiezan al principio del tiempo de la angustia, Ezequiel 9, la iglesia es purificada, y continúan hasta cuando se cierre la gracia. Entonces el profeta lo ilustró perfectamente los capítulos del Apocalipsis, cuándo empiezan y cuándo terminan. Entonces, como estamos hablando del capítulo 13, podemos ver que la obra del falso profeta tiene que aparecer antes que se concluya o antes que termine este capítulo, porque va a terminar cuando se dé el decreto de muerte, cuando se forme la imagen de la bestia o la marca de la bestia. Muy interesante aquí, hermanos, tengan esto en mente. ¿Okay? Tenemos que seguir la luz progresiva de acuerdo a la manera que Dios inspiró al profeta para que sigamos el curso noble de los berianos que se mantuvieron al paso de la verdad, como Dios estaba dirigiendo a su pueblo. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo, hermanos, para no estar estancados en 1930, 1931, 32, cuando el Señor, ¿verdad?, inspiró al profeta con más luz, con más verdad, y por eso él lo ilustró a través de este diagrama, mostrando la obra que se va a llevar a cabo del capítulo 13. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a leer ahora Llamadas Oportunas, volumen 2, número 17, la página 10 y 11, para que podamos entender un poquito más de esta imagen. Dice: la bestia de 2 cuernos ejerce todo el poder que la primera bestia, la bestia semejante a un leopardo, ejerció, mostrando de nuevo que es un poder mundial. Verdaderamente se requiere tal poder para hacer que todos los habitantes de la tierra adoren como la bestia manda e implementar una semejanza de un gobierno de iglesia-estado que es tan antiguo como es la misma Edad Media. Sí, necesita tal poder para influenciar al mundo para postrarse ante él, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 13, 13 al 15. También, acuérdense que tienen que verlo en inglés, dice también él hace, el pronombre él. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí vemos que esta unificación del mundo, formada para traer paz y armonía del caos actual, en lugar de esto traerá un tiempo de angustia aún más grande. ¿Y por qué? Porque aunque la bestia pueda traer el comunismo y el capitalismo en un acuerdo mutuo y hacer que ellos se postren ante la imagen de la bestia, sin embargo, los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero nunca obedecerán. De esto vemos que todo el plan es dirigido por un poder sobrenatural cuyo propósito es boicotear al pueblo de Dios
sin embargo, ellos serán liberados. Amén. Es una referencia muy interesante, hermanos, que nos muestra de que lo que está ante nosotros es el tiempo de angustia. El profeta lo está haciendo aquí muy claro. Y dice que se requiere una nación, un poder político para poder hacer que los habitantes adoren a la imagen de la bestia. Quiere decir implementar una semejanza. Eso es lo que es la imagen, una semejanza de un gobierno gobierno de iglesia y Estado, que es lo que se llevó a cabo en la Edad Media. Entonces se requiere un poder como los Estados Unidos, y ya cuando aparezca el falso profeta, para influir a los moradores de la tierra, para influir a los cristianos, a los protestantes y a los católicos, a que se unan y que hagan una imagen a la bestia. ¿Okay? Es muy interesante cómo se están dando los eventos. Y aquí dice que eso es lo que va a traer un tiempo de angustia. Eso es lo que está ante nosotros, hermanos. Esta es la página 12, volumen 2, número 17, página 12. Dice, cuando esté en vigencia el decreto de la bestia, que ninguno pueda comprar o vender, y sean muertos por no someterse, entonces únicamente Dios puede proteger a su pueblo, el pueblo cuyos nombres están escritos en el libro. Tal es su fiel promesa. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vemos que este poder también ha de controlar el comercio del mundo. Muy interesante, hermanos, que tenemos que entender esto. Tenemos la imagen de la bestia y también tenemos la marca de la bestia. Son dos cosas distintas. ¿Okay? Tenemos que entender esto. La imagen de la bestia básicamente es un ejemplo o es algo que denota un sistema religioso y político en uno. Es un sistema, ¿verdad? De lo que se llevó a cabo básicamente en la Edad Oscura. Es una semejanza. Esa es la imagen, eso es lo que Estados Unidos quiere hacer, es hacer una imagen a la bestia, o sea, traer ese sistema que existía en la Edad Oscura, de iglesia y Estado, como lo vemos ahí en la bestia de Daniel 7, cuerno, cabeza. Pero la marca de la bestia tiene que ver con el comercio, tiene que ver con comprar y vender. De tal manera que tienen que diseñar un sistema. Los Estados Unidos, y en realidad ya lo tienen, ya tienen la tecnología para establecer un sistema de que se les va a poner una marca en la mano o en la frente y que nadie puede comprar o vender a no ser que tenga esa marca. Entonces es un sistema diseñado para controlar a la gente para que no pueda comprar o vender a no ser que tenga esa marca. Entonces, la marca de la bestia tiene que ver con el comprar y vender, tiene que ver con el comercio, tiene que ver con la economía, tiene que ver con el dinero, ¿okay? Tiene que ver con ese sistema. Entonces, combinado la imagen, que mayormente es un sistema que tiene que ver con la adoración de un día falso, el día domingo, un sistema falso, y la marca tiene que ver con lo económico. Nadie puede comprar o vender a no ser que tenga la marca. Entonces, combinado o unido significa que va a ser un sistema religioso, político y económico en uno. Entonces, cuando hablamos de la imagen de la bestia, estamos hablando mayormente de la adoración a un día falso y de someternos a un sistema gobierno
iglesia y Estado. Y cuando hablamos de la marca de la bestia, estamos hablando de un sistema económico, un sistema de comprar y vender para que la gente tenga esa marca. Y como les digo, Estados Unidos ya tiene la tecnología y la va a implementar cuando se forme este sistema falso. De tal manera que este sistema va a cubrir lo político, lo religioso y lo económico. Ok, hermanos, entonces espero que esto podamos entender muy claro. Vamos ahora a considerar Tratado 15, la página 59 y 60. Dice, de la implicación que los 4 vientos han de soplar y los 4 ángeles han de hacer daño, tan pronto como los siervos de Dios sean sellados, se ve que el tiempo de angustia, cual nunca fue, Daniel 12:1, es inminente. Moviéndose de los 4 ángulos de la tierra, los vientos deben representar un disturbio mundial de alguna clase. Muy obvio es también que el soplar de los 4 vientos y el hacer daño de los ángeles representan 2 ejércitos en conflicto. El soplar de los vientos es, por supuesto, la ira de las naciones contra los santos, y el hacer daño a los ángeles es sin duda el juicio de Dios que cae sobre sus enemigos. En otras palabras, los ángeles y los vientos juntos representan un disturbio entre Dios y las naciones, incluyendo tanto a santos como a pecadores. Verdaderamente este es el día del Señor grande y terrible. La diferencia entre la gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo, y el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, es que durante la gran tribulación los santos son muertos, mientras que durante el tiempo de angustia ellos son libertados. Entonces el mensajero lo hace muy claro aquí, hermanos, la diferencia entre la gran tribulación de Mateo 24 y el tiempo de angustia de Daniel 12:1. Dice que la diferencia es que durante la gran tribulación los santos eran muertos, y ese básicamente cubre el periodo de la Edad Oscura y después del tiempo de los apóstoles. Pero el tiempo de angustia, lo que está ante nosotros, el pueblo de Dios van a ser liberados. Y el mensajero está explicando aquí que el soplar de los 4 vientos básicamente representa el tiempo de angustia. Él está haciendo énfasis en esto y dice que va a ser un disturbio mundial, va a ser un disturbio global. Es la ira de las naciones contra los santos. Entonces el profeta está haciendo esa conexión en los vientos con el tiempo de angustia. Básicamente el profeta dice, el soplar de los 4 vientos representa el tiempo de angustia. Okay. La misma página del Tratado 15 dice que el que los ángeles detengan los vientos no denota que restringen las naciones de guerrear entre sí. Se hace claro por el hecho que los vientos no fueron detenidos de chocar viento contra viento, nación contra nación, sino por el contrario de hacer daño a la tierra, al mar y a los árboles. Además que las naciones del norte y del sur, del este y del oeste estuvieron involucradas en la Primera Guerra Mundial y también en la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo los 144,000 no han sido sellados todavía, es otra evidencia irrefutable que el disturbio que está predicho por el soplar de los vientos y el hacer daño de los ángeles todavía es futuro, que este es un disturbio global. Se ve nuevamente del hecho de que los vientos por un lado y los ángeles por el otro han de efectuar tanto a la tierra como al mar. Tengan eso en mente, hermanos, porque es muy importante esta referencia.
dice que este es un disturbio global, o sea, el soplar de los cuatro vientos. Y más adelante en este estudio les voy a explicar un concepto erróneo que se presenta en la iglesia, y por eso hay mucha confusión en cuanto a la ley dominical. Pero aquí dice el profeta que es un disturbio global. ¿Por qué? Porque los vientos van a soplar sobre toda la tierra. Dice, continuando con la misma referencia, siendo un resultado inevitable que Satanás está en contra de los santos y que el Señor está en contra de los que aborrecen la verdad y la multitud de malhechores, el tema se vuelve tan claro como el cristal. Cuando los vientos sean soltados, golpearán contra el remanente fiel, contra los que son dejados después que la tierra ha abierto su boca y ha tragado el río la cizaña. Pero los ángeles que están puestos para hacer daño herirán a los que hacen guerra contra el remanente. Aquellos cuyos nombres sean hallados en el libro son liberados. Daniel 12:1. Viendo que los 144,000, los siervos de Dios, hasta ahora no han sido sellados, todavía no están cercados, protegidos, custodiados y listos para tomar su posesión con el Cordero sobre el monte de Sión, sino por el contrario, todavía están mezclados con la cizaña, se les ordena a los ángeles impedir el enfrentamiento. Por consiguiente, cuando esta obra de sellamiento sea terminada, entonces los ángeles que detienen los vientos los dejarán soplar, y los ángeles que están para hacer daño a la tierra, el mar y los árboles comenzarán entonces su obra asignada. Dicho de otro modo, dejar que los vientos soplen es permitir que la bestia de dos cuernos ordene que cualquiera que no adore a la imagen de la bestia sean muertos. Y dejar que los ángeles hagan daño es permitir que la orden del Señor tome su curso. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Apocalipsis 14, 9 y 10. Esta amonestación es seguida por la predicción, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora, día, mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9:15. Ahora noten lo que dice aquí. Ambos decretos, o sea, el decreto del uno que viene de parte del diablo, el soplar de los 4 vientos, y el otro que viene de parte de Dios, los ángeles que Dios va a mandar para matar a los impíos, ambos decretos estarán en efecto después que los 144,000 sean sellados. Entonces estamos hablando de la imagen de la bestia, estamos hablando del decreto de muerte. Cuando soplen los 4 vientos, estamos hablando del tiempo de angustia. El mensajero lo hace muy claro aquí. Noten esta referencia también, tratado número 8, la página 22. Aquí son presentados 2 eventos para dañar, que están por ocurrir, uno por los vientos y el otro por los ángeles, y 2 mandatos para los ángeles, uno para que detengan los vientos, para que los vientos no soplen sobre la tierra, ni el mar, ni los árboles, y el otro para que los ángeles se refrenen de hacer daño a la tierra, el mar y a los árboles, hasta que los siervos de Dios sean sellados. Por lo tanto, tan pronto como los siervos de Dios sean sellados, tanto los vientos como los ángeles comenzarán a hacer daño. Y la pregunta surge en relación con qué representa la obra de los vientos y la obra de los ángeles. ¿Un conflicto político o otra cosa? Como las naciones siempre han estado en guerra, esta doble obra de dañar no puede representar contiendas políticas.
Y como Jesús dice que al tiempo del fin se levantará nación contra nación y reino contra reino, Mateo 24:7, es claro que el daño hecho por los vientos y también el daño hecho por los ángeles, ambos son detenidos hasta que los 144,000 sean sellados. Deben ser simbólicos de refrenar el tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo nación. Daniel 12:1. Por consiguiente, Dios, al refrenar los 4 vientos, está deteniendo la actividad de la imagen de la bestia en contra de los santos, mientras su acto de refrenar a los 4 ángeles para que no hagan daño significa su acto de detener de la ejecución de su venganza. Isaías 63 y Jeremías 51 sobre los pecadores que turban a la iglesia hasta después que el sellamiento de los 144,000 sean cumplidos. Así unidos, estos dos casos de hacer daño traen el tiempo de angustia cual nunca fue. Otra referencia muy clara, hermanos, que nos muestra que el soplar de los vientos y el daño que van a hacer los ángeles, básicamente es el tiempo de angustia. Entonces el tiempo de angustia, ese es el evento que se va a llevar a cabo cuando el pueblo de Dios sea sellado, cuando la iglesia sea purificada. Entonces empieza el tiempo de angustia. Es un evento que Dios ahorita en su misericordia lo está deteniendo para que el pueblo de Dios se prepare, para que nosotros tengamos tiempo para prepararnos. Entonces aquí lo estamos mirando bien claro, hermanos, que antes que venga ese tiempo de angustia, antes que venga ese decreto, tiene que haber una obra de preparación. Tiene que haber una de preparación de parte de nosotros, que somos el pueblo de Dios. A la misma vez, por lo que hemos estudiado, antes que se dé el decreto, en el futuro vamos a ver que el falso profeta tiene que aparecer en la escena. Tiene que aparecer para poder preparar, diseñar, ser el ingeniero con la bestia de 2 cuernos para hacer una imagen a la bestia. Eso es lo que el mensaje nos está enseñando, ¿verdad? Y quizás puede ser una oportunidad para nosotros de compartir el mensaje a nuestros hermanos en la iglesia adventista de que se preparen, porque cuando aparezca el falso profeta, hagan de cuenta que lo que está al lado de la vuelta es Ezequiel 9, la purificación de la iglesia y el decreto en sí, el decreto de muerte. Entonces que Dios nos ayude para que tengamos esto en mente, de que estamos viviendo en tiempos donde estas cosas se van a cumplir ante nuestros ojos, ante nuestros propios ojos. Y Dios quiere que nosotros no seamos ignorantes de estas cosas. Por eso Dios está revelando, está glorificando su palabra de tal manera que aparezca de una manera clara y sencilla, que nosotros podamos entender cómo se va a desarrollar esta imagen de la bestia. Dios no quiere que su pueblo esté en tinieblas concerniente estas profecías y concernientes la obra de preparación que nosotros tenemos que tener. Por lo tanto, Dios está mandando este mensaje para que nosotros estemos atentos y estemos poniendo atención a los eventos y cómo se van a desarrollar. ¿Okay? Que Dios nos ayude. Llamadas oportunas, volumen 2, número 10, página 29. Básicamente aquí tenemos las creencias fundamentales, ¿verdad?, de los davidianos adventistas del séptimo día. Y noten algo muy interesante aquí. El punto número 4, 5 y 6. Noten lo que dice aquí el mensajero. Punto número 4. Que la destrucción de la cizaña de entre los primeros frutos de los vivos, Mateo 13 y Ezequiel 9, resulta en la purificación de la iglesia. Punto 5. Que inmediatamente ¿después de qué? Pues obviamente después de la purificación de la iglesia, los ángeles sueltan los 4 vientos, con lo cual resulta el tiempo de angustia y el levantamiento de Miguel, para liberar de él a todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero.
Entonces, después de la purificación de la iglesia, dice, inmediatamente después los ángeles sueltan los 4 vientos y empieza el tiempo de angustia. Es un orden perfecto, hermanos. Es un orden perfecto de cómo se van a llevar estos eventos. Y el 6 dice que al soltar los ángeles, los 4 vientos, para que soplen sobre los 4 ángulos de la tierra, no anticipa una guerra mundial, sino más bien un decreto mundial impuesto por toda Babilonia por medio de la imagen de la bestia. Y que entonces nadie puede comprar o vender sino solo los que adoren a la imagen. Entonces aquí el mensajero está haciendo énfasis que el soplar de los 4 vientos representa el decreto impuesto por toda Babilonia, ¿verdad? De la imagen de la bestia. El mensajero lo está haciendo bien claro aquí. Entonces los eventos son así. La iglesia es purificada. Inmediatamente cuando la iglesia es purificada, entonces los ángeles sueltan los 4 vientos. Y Miguel se levanta y empieza el tiempo de angustia. Es claro, hermanos, lo que el mensajero ha escrito aquí. Muy, pero muy claro. La palabra inmediatamente representa sin demora, al instante. Aquí tenemos unos ejemplos de la Biblia. Mateo 8:3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Lucas 5:13. Entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y Marcos 1:31 dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Estamos hablando de la suegra de Pedro. Entonces aquí, hermanos, la palabra inmediatamente representa sin demora, al instante, al momento, es cuando se cumple estos eventos. ¿Por qué? Porque todo está listo. La palabra inmediatamente no representa un periodo de tiempo, no representa al instante, al momento. ¿Okay? Inmediatamente. Y así es como se van a llevar a cabo estos eventos. La iglesia es purificada, inmediatamente, ¿verdad? Los ángeles sueltan los vientos, se da el decreto de muerte, al momento, instantáneamente, Miguel se levanta y empieza el tiempo de angustia. Por eso les digo, el punto focal donde se juntan todas estas profecías, podemos decir es el tiempo cuando la iglesia es purificada. Cuando la iglesia es purificada, entonces empiezan a soplar los vientos, Miguel se levanta y empieza el tiempo de angustia, el fuerte pregón y el tiempo para el reino de Dios. Entonces ese es el punto focal donde se van a unir muchas de las profecías, se van a llevar a cabo alrededor de la purificación de la iglesia. Y eso es lo que el mensajero está explicando. Por lo tanto, la obra del falso profeta viene un poquito antes para diseñar y planificar esa imagen de la bestia. Quiere decir que nosotros, hermanos, si Dios nos permite, podemos estar vivos y ver la obra del falso profeta, pero a la vez vamos a poder amonestar a los hermanos de que tengan cuidado, porque lo que está a la vuelta es la purificación de la iglesia, no solamente la ley dominical, sino también, ¿verdad?, la purificación de la iglesia. Y yo creo que Dios quiere que nosotros demos esta amonestación. Muy bien, ahora quiero compartir algo que es muy interesante que pasa en el pueblo de Dios en la actualidad. Y son conceptos erróneos sobre la imagen de la bestia y la ley dominical. Y la razón que esto sucede, hermanos, es porque muchos hermanos en la iglesia, ¿verdad? Muchos hermanos que han rechazado este mensaje del Elías antitípico o que no han estudiado este mensaje, llegan a conclusiones erróneas porque leen el libro Eventos de los Últimos Días y el Conflicto de los Siglos. Ahora, no hay absolutamente nada mal con el libro Eventos de los Últimos Días y el Conflicto de los Siglos. En realidad son libros excelentes. Aparte de la Biblia, uno de los libros más importantes viene siendo
El conflicto de los siglos. Es un libro que explica la historia del cristianismo de una manera que nadie más la pudo explicar como la hermana White, inspirada por Dios mismo. Sin embargo, tenemos que entender esto, hermanos, que cuando la hermana White recibió esta luz de la marca de la bestia y estas verdades, ella misma, ahorita les voy a leer una referencia, ella misma dijo que no se entendía todo. Ella misma dijo que iba a haber más luz, que Dios iba a mandar, iba a enviar a su pueblo. Entonces, cuando uno lee eventos de los últimos días, uno tiene que entender de que lo que está escrito allí era el entendimiento común que tenía el pueblo de Dios, ¿verdad? Cuando se estaban dando estos movimientos, especialmente aquí en los Estados Unidos, en el siglo, ¿verdad? 19, cuando había un movimiento de establecer leyes dominicales, las leyes azules, les llamaban. Entonces, todo eso era real, pero la hermana White dice que Dios iba a mandar más luz en cuanto a estos eventos. Ahora, ¿qué pasa? Por un ejemplo, si tomamos la referencia que se encuentra en Eventos de los Últimos Días, la 124, también la encuentran en Joyas de los Testimonios, tomo 2, 165 y 166. Noten lo que dice. Dice, la señal para huir de las ciudades. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación, o en inglés dice una señal, como una amonestación, una señal. Dice, entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores, en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Entonces, allí donde ustedes notan en la página 125, ese es del libro. Pero aquí dice la hermana White que iba a ser una señal cuando se imponga ese decreto. De acuerdo a esta referencia, dice que iba a ser una señal para que el pueblo de Dios abandone las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos y lugares apartados entre las montañas. Por lo tanto, muchos adventistas miran y leen esta referencia y ellos están esperando que se promulgue el decreto, que se dé la imagen de la bestia. Y entonces cuando llegue ese tiempo, ellos van a decir, ok, ahora es tiempo de salir de las ciudades y, ¿verdad?, huir a las montañas, viajar, irnos a las montañas. Entonces muchos tienen ese concepto, tienen esa idea de que van a poder vivir hasta ese tiempo. Pero obviamente nosotros que ya hemos entendido este mensaje, sabemos que cuando se dé el decreto, ese va a ser el mismo momento que Dios va a purificar a la iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, los únicos que van a poder sobrevivir la marca de la bestia va a ser los 144,000. Todos los demás van a ser muertos por los ángeles en la matanza de Ezequiel capítulo 9. Pero muchos, como leen esta referencia, dicen, bueno, cuando venga la ley dominical, pues va a ser una señal para nosotros que tenemos que abandonar las ciudades y buscar lugares apartados entre las montañas. Pero no entienden toda la luz o la verdad que nosotros entendemos. Ahora, en cierto aspecto, esta referencia se aplica mayormente para la gran multitud, porque muchos de ellos sí van a tener que escapar la persecución hasta que reciban el mensaje traído por los 144,000. Y entonces de ahí van a ser llevados obviamente al reino. Ahora, ¿por qué muchos hermanos en la iglesia no entienden estos principios? Porque, como les dije, muchos no han tenido la oportunidad de estudiar este mensaje, o los que ya lo han rechazado, lo han estudiado y lo han rechazado, pues entonces rechazan la verdad de que Dios va a tener un lugar de refugio, que viene siendo el reino premilenario. Y cuando rechazan esa verdad y se dejan guiar por los eventos de los últimos días,
por el orden de eventos que se encuentran en ese libro, pues entonces tienen todo, ¿verdad? En posiciones incorrectas. La lluvia tardía, el pequeño tiempo de angustia, la ley dominical, una señal que tienen que salir de las ciudades a las montañas, ¿verdad? La angustia de Jacob. Todas esas verdades están, están un poquito en desordenadas o no están en orden por el simple hecho de que no entienden o no consideran que Dios va a tener un reino aquí en la tierra, un lugar de refugio. Entonces cuando uno lo ve a través de los ojos del mensaje que Dios ha inspirado, a través del mensaje del Elías antitípico, pues todo está en orden. Podemos ver los eventos, cómo se van a llevar a cabo. Pero muchos de los hermanos de la iglesia, como no han tenido el privilegio, o los que ya lo han rechazado, ¿verdad? Pues tienen todos los eventos mal. Y uno de ellos es este, de que cuando venga la ley dominical, muchos piensan que van a huir a las montañas, pero no. En realidad va a ser el tiempo que la iglesia va a ser purificada. Y por eso nosotros tenemos que explicar estas verdades a los hermanos, para que puedan entender. También en la referencia Eventos de los Últimos Días 152, dice la hermana White que lo que pasa, dice, pronto, dice, se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Hace poco esto estuvo a punto de ocurrir en California, pero fue solo una amenaza de que soplarían los cuatro vientos. Entonces, la hermana White escribió esto porque sí hubo un movimiento de establecer esa ley, pero la hermana White dice que fue solamente una amenaza de que iban a soplar los vientos. Entonces fue una amenaza. Es lo que dice la hermana White. Y también tenemos que entender esto, hermanos, que cuando uno lee Eventos de los Últimos Días, a veces llegamos a la conclusión de que va a haber una ley dominical nacional y después va a ser una ley internacional. Y por eso muchos a la vez llegan a conclusiones erróneas porque dicen, primero la ley se va a dar aquí en los Estados Unidos y después se va a dar internacionalmente. Pero cuando uno ya considera el mensaje a través del Elías antitípico, el mensajero explica la profecía de Apocalipsis 7 de el soplar de los cuatro vientos, y él muestra que va a ser un evento global, un evento mundial. Cuando soplen los vientos, cuando se dé ese decreto, no va a ser solamente aquí en los Estados Unidos, sino va a ser sobre toda la tierra, sobre todo el mundo. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Lo que escribió la hermana White aquí está bien, no hay ningún problema. Simplemente no se entendía toda la verdad, toda la luz. ¿Okay? Vamos a leer ahora. Noten esta referencia. Esta referencia está muy interesante y por eso les digo que tenemos que seguir la luz como Dios inspiró a los profetas. En Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página 371 y 372 dice esto. Está hablando la hermana White. La luz que hemos recibido acerca del mensaje del tercer ángel es la verdadera luz. La marca de la bestia es exactamente lo que ha sido proclamado. No se comprende todavía todo lo referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que se abra el rollo. Pero se ha de realizar una obra muy solemne en nuestro mundo. La orden del Señor a sus siervos es: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y esa es en realidad la obra que tenemos que estar haciendo hoy en día. Pero las palabras muy interesantes de la hermana White son estas. Dice que la marca de la bestia es exactamente lo que ha sido proclamado. Pero ella dice, no se comprende todavía todo lo referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que se abra
el rollo. Por eso, hermanos, lo que ella escribió y lo que publicó acerca de la marca de la bestia es exactamente correcto lo que iba a ser, una ley dominical, una ley religiosa, política y económica en uno. Todo lo que ella habla de establecer un día, de poner a un lado la ley de Dios, poner a un lado el sábado y establecer una ley que tenemos que adorar el domingo, es verdadero. Todo lo que se ha proclamado por la hermana White y la iglesia adventista es correcto. Sin embargo, la hermana White dijo que no se entiende o que no se comprende todavía todo lo referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que se abra el rollo. Y por lo tanto, hermano, nosotros estamos viviendo en un tiempo cuando el rollo ya se abrió más, porque Dios ha mandado al Elías antitípico para abrir ese rollo. Y por lo tanto, ahorita nosotros podemos entender más de la imagen de la bestia, del falso profeta, de cómo se va a dar este decreto y cuáles son las implicaciones para el pueblo de Dios. Ya en este tiempo podemos ver que cuando se dé el decreto, ese va a ser el momento que Dios va a purificar a la iglesia. Algo que la hermana White en realidad no se enfocó mucho, pero ella misma dijo que el rollo se iba a abrir, se iba a desenrollar, que iba a haber más luz sobre este evento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su pueblo sepa y no sea ignorante de estos eventos. La misma hermana White lo está declarando aquí. Dice, no se va a comprender hasta que se abra el rollo. Por lo tanto, hermanos, le damos gracias a Dios y glorificamos su nombre porque ya se abrió el rollo. Por eso nosotros podemos entender cómo se va a desarrollar esta ley. Estamos viviendo en un tiempo cuando esta ley se va a promulgar, ¿verdad? En nuestro tiempo. No creo que esto va a durar muchos años. Como se ven las cosas, por lo que se están implementando, por el control que están haciendo los gobiernos sobre la población, esto puede suceder muy pronto, hermanos. Y le damos gracias a Dios que ya entendemos estas verdades. Aquí tenemos el cartel de Apocalipsis 7. Acuérdense que aquí están los ángeles deteniendo los vientos. Es un evento mundial, un disturbio mundial, como dice el profeta. No va a ser un evento que va a afectar primero a los Estados Unidos y después a todo el mundo. No, hermanos, es un evento que va a afectar a todos los habitantes de la tierra. Es exactamente lo que está escrito allí en Apocalipsis capítulo 13. Él va a hacer un decreto que todos, ricos, pobres, esclavos, libres, reciban una marca en su mano, en su frente. Es un evento mundial. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que prepararnos. El mensajero explica que el soplar de los cuatro vientos representa el tiempo de angustia. Dios está deteniendo ese tiempo de angustia para que su pueblo, los 144,000, sean sellados y que nosotros tengamos suficiente tiempo para hacer la preparación adecuada. Y así para que cuando estemos listos, Dios pueda purificar la iglesia y entonces los vientos puedan soplar sobre todo el mundo. Esta referencia se encuentra en el Tratado 12, la página 53. Ahora, yo sé que van a surgir muchas preguntas en cuanto a los eventos, ¿verdad? Muchos van a tener la pregunta de que, pues, ¿en qué relación tiene la venida del falso profeta antes de Ezequiel 9 si sabemos que va a haber una guerra en el Medio Oriente? Entonces, ¿cuál va a ser el evento? ¿Cómo se van a dar los eventos? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo puede venir el falso profeta antes? Hay una referencia que se encuentra en el Tratado 12, la página 53, donde el mensajero hace unas declaraciones muy interesantes que quiero compartir con ustedes. Noten lo que dice aquí. Dice, los eventos actuales que pueden cumplir la profecía. Siendo que la razón del conflicto entre las naciones airadas de hoy es el comercio mundial, y puesto que las iglesias son amenazadas por los gobiernos totalitarios y por eso son urgidas a unirse con el fin de preservar el cristianismo,
El hecho es así evidenciado que el tiempo está cerca para la llegada del predicho imperio mundial religioso, político, comercial, el supuesto remedio para los problemas del mundo. Ahora vemos que en la profecía de Apocalipsis 17 y 18, la última escena en el drama jugado por las naciones está por realizarse. Las naciones en guerra ya están divididas en dos distintos campos ideológicos. En un lado se hallan los gobiernos democráticos, mientras que en el otro están los totalitarios. Si estos últimos continúan exitosamente prosiguiendo su implacable conquista por el dominio y supremacía mundiales, la única salida victoriosa para las naciones cristianas, como humanamente ven su dilema, será entregar su poder a la Iglesia. Porque viendo que el católico es puesto en contra del católico y el protestante en contra del protestante, en combate mortal, en temor y espanto, serán inspirados a ensillar la bestia y restablecer la Iglesia como su jinete con el fin de liberarse de las cadenas del totalitarismo y para salvaguardar al cristianismo. Noten lo que dice aquí. Verán la victoria en esta estratagema si les es negada en la guerra. Por la obvia razón que muchos de los millones de adeptos de estas iglesias en cada ejército de los estados totalitarios aliados en el conflicto honrarán los dictados de la iglesia por encima de de sus gobiernos respectivos. Esta es una referencia muy interesante. En primer lugar, el mensajero, el profeta, está diciendo que el conflicto entre las naciones airadas de hoy en día es el comercio mundial. Y ahorita lo podemos ver, hermanos, ¿verdad? La competencia que existe entre los Estados Unidos y China y los otros países. Andan buscando la manera de controlar el comercio y buscar el bienestar de sus países. Entonces es un conflicto que se ve entre las naciones, es el comercio mundial. El mensajero también explica que los países del mundo están divididos en dos campos distintos de ideologías. En un lado se encuentran los gobiernos democráticos, capitalistas, dirigidos por los Estados Unidos y sus aliados. Y en el otro lado encontramos a los países totalitarios, comunistas, socialistas, dirigidos por este caso podemos decir Rusia o China, ¿verdad? Estos países que representan el Oriente, ¿verdad? Los países del Oriente, the East and the West, como dicen en inglés. Entonces vemos que las naciones están separadas en dos campos, ¿verdad? En dos grupos, en dos bloques. Y obviamente estos dos bloques quieren dominar al mundo, quieren controlar la economía, quieren tener el poder militar, quieren controlar, ¿verdad? Pero son dos bloques, dos campos. Entonces, obviamente, cuando se lleve esto a cabo en guerra, cuando entren estos dos bloques en guerra, porque sabemos que va a ser inminente, es algo que se va a llevar a cabo, los mismos países, los gobiernos saben que van a entrar en guerra, ¿verdad? El comunismo, Rusia, China saben que tarde o temprano van a entrar en guerra con los Estados Unidos y Estados Unidos saben que van a entrar en guerra con estos países también. También los israelitas y los palestinos saben que van a entrar en guerra, ¿verdad? Entonces, mirando esta escena, aquí dice el mensajero que la única manera y la única opción de las naciones cristianas es de unirse y entregar su poder o buscar la ayuda de la iglesia. ¿Ok? Entonces van a ver que la única manera de guardar o protegerse perdón, va a ser de unirse y dar su
poder o aliarse con la iglesia. Y noten aquí el mensajero dice, verán la victoria en esta estratagema si les es negada en la guerra. Muy interesante, ¿por qué? Porque el mensajero dice, cuando entren en conflicto estos dos bloques, el bloque occidental, el bloque de Estados Unidos, el bloque de los países capitalistas democráticos, de los países cristianos van a fallar, van a caer, van a ser derrotados en la guerra, van a perder la guerra. Y obviamente tenemos otros estudios que hablan de eso, ¿verdad? De la guerra, cuando Estados Unidos, la Siria moderna, va a ser castigada por Dios. Entonces, como se les va a negar el dominio mundial en la guerra, entonces la única opción de estos países capitalistas democráticos dirigidos por Estados Unidos va a ser de unirse con la iglesia. Van a ver la iglesia la manera de poder, ¿verdad? Nuevamente lograr el dominio mundial. Y obviamente es cuando se introduce el falso profeta. Es cuando surge el falso profeta aliado con la bestia de dos cuernos, trae esa unificación, esa unidad entre los protestantes y los católicos para que nuevamente formulen un decreto o una imagen de la bestia. Que en otro estudio podemos ver que vamos a ver que el comunismo se va a someter, van a entregar su poder a la iglesia, van a entregar su poder a la imagen de la bestia. Es algo interesante, hermanos, cómo Dios nos está hablando, nos está enseñando cómo se van a dar estos eventos. Pero definitivamente, como Estados Unidos va a perder, entonces la única manera que va a hacer Estados Unidos es buscar la iglesia. Va a buscar a la iglesia para que entonces puedan establecer, ¿verdad?, un sistema falso. Es la única manera que se va a establecer esta ley dominical, porque Estados Unidos quiere dominar con el poder militar, pero no va a poder porque va a fallar, va a fracasar y va a perder la guerra. Entonces la otra opción va a ser, al lado del falso profeta, buscar a la iglesia, unificar a los cristianos y de esa manera hacer una imagen a la bestia, hacer un sistema religioso, político y económico en uno. Y más, como les digo, en otra ocasión podemos estudiar Apocalipsis 17, donde vamos a ver que el comunismo va a salir como el victorioso de la guerra en el Medio Oriente, pero Dios pone en sus corazones y que entreguen su poder y su autoridad a la imagen de la bestia, o sea, a la bestia, que entreguen su poder. Entonces el comunismo se va a someter a esa imagen de la bestia, por lo menos por el tiempo que Dios saca a la gran multitud durante el fuerte pregón. Entonces eso sería otro estudio, hermanos, pero básicamente así es como se están dando y se van a dar los eventos. Estudien esta referencia, está muy interesante, hermanos, léanla cuidadosamente y pidan la ayuda del Espíritu Santo para que podamos entender estos principios. El mensaje es claro, es sencillo, pero a la vez es un mensaje profético y profundo que se requiere la ayuda del Espíritu Santo. De otra manera, no vamos a comprender esto. Y terminando esta referencia, Tratado 12, página 54. Tal combinación de circunstancias resultará en una réplica de la regla internacional de la Edad Media de Iglesia y Estado y relegará a la basura el más precioso instrumento de libertad humana, la Constitución divinamente inspirada de los Estados Unidos de América. Puesto que este desarrollo empeorará los problemas del mundo, señalará que los 4 ángeles han soltado los vientos y que los 144,000 israelitas están sellados. Note esta referencia, hermanos. Dice, tal combinación de circunstancias. ¿Cuáles circunstancias, hermanos? Las circunstancias que estamos mirando hoy en día en nuestra escena, en el mundo. Las circunstancias que vemos los gobiernos, los reinos peleándose por el control económico, por el comercio. Esas son las circunstancias que estamos mirando hoy en día. ¿Qué estamos mirando hoy en día? Estamos mirando que el mundo se está dividiendo en estos dos bloques. De hecho, ahorita Estados Unidos está mandando tanques de guerra para ayudar a Ucrania
¿verdad? En ese conflicto que tiene con Rusia. Y Rusia obviamente tiene el apoyo de China y de otros países musulmanes, Irán y otros países, Corea del Norte, que se están uniendo. Entonces está definiendo estos dos bloques ante nuestros ojos, hermanos. Y el mensajero dice, tal combinación de circunstancias, ¿verdad? Que se ven en estas naciones que se están peleando por el dominio mundial, tal combinación de circunstancias resultará en una réplica de la regla internacional de la Edad Media de Iglesia y Estado, y relegará a la basura el más precioso instrumento de libertad humana, la Constitución divinamente inspirada de los Estados Unidos de América. Obviamente, porque Estados Unidos, para que formule o se haga una imagen de la bestia, un decreto de muerte, tienen que poner a un lado la Constitución, tienen que echarla a la basura, ¿verdad? Tienen que echarla a la basura y decir, ya no sirve y no la vamos a implementar o usar, ahora tenemos que establecer un sistema nuevo. Y cuando aparezca el falso profeta, va a engañar a mucha gente, a los cristianos, y al lado de la bestia de dos cuernos, al lado del presidente, van a formular, a diseñar, van a ser los ingenieros de este sistema falso de la imagen de la bestia. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, porque estamos viviendo en días en que esto se puede cumplir ante nuestros ojos. Y voy a terminar con esta referencia. Esta referencia se encuentra en el Conflicto de los Siglos, Tratado 4 y el Respondedor. Estas referencias, hermanos, son muy importantes y nosotros debemos de tomarlas y estudiarlas y poner atención en lo que dicen. Dice esta referencia del Conflicto de los Siglos: escritos en épocas diferentes y por hombres que diferían notablemente en posición social y económica, y en facultades intelectuales y espirituales, los libros de la Biblia presentan contrastes en su estilo, como también diversidad en la naturaleza de los asuntos que desarrollan. Sus diversos escritores se valen de expresiones diferentes. A menudo, la misma verdad está presentada por uno de ellos de modo más patente que por otro. Ahora bien, como varios de sus autores nos presentan el mismo asunto desde puntos de vista y aspectos diferentes, puede parecer al lector superficial, descuidado y prevenido que hay divergencias o contradicciones allí donde el lector atento y respetuoso discierne con mayor penetración la armonía fundamental. Y eso es lo que queremos entender, hermanos, la armonía fundamental. A veces cuando uno estudia el mensaje, parece que hay contradicciones. Muchos que atacan este mensaje leen La vara del pastor volumen 1 y 2 y después leen los otros escritos que el profeta escribió más tarde y dicen, ya ves, se contradice tu profeta es falso, porque aquí dice una cosa y luego acá dice otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces muchos no ven no tienen ese discernimiento, esa penetración espiritual para ver la armonía fundamental. Eso es lo que la hermana White dice, que a veces cuando uno es superficial o descuidado o cuando uno no estudia bien el mensaje, uno parece que van a haber muchas contradicciones en el mismo mensaje. Pero ella dice no, dice que cuando el lector atento, respetuoso, discierne con mayor penetración la armonía fundamental. ¿Cuál es la armonía fundamental? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la lección que Dios nos quiere enseñar? Y eso es lo que tenemos que tener en mente, hermanos, para no desviarnos de la verdad. La otra referencia se encuentra en el Tratado 4, página 7, la que les leí al principio del estudio. Fueron llevados, o sea, los bereanos fueron llevados a mantener paso con la verdad y fueron honrados por su noble curso. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que mantener paso con la verdad. Quiere decir que lo que el profeta escribió en 1930, 31 y 32, cuando él inicialmente recibió el mensaje, pues él no tenía la luz del reino. Él escribió de acuerdo al conocimiento que tenía, y ese entendimiento estaba en armonía con el entendimiento de la iglesia adventista en ese tiempo.
en cuanto a la angustia de Jacob, la resurrección especial, la piedra de Daniel 2 y otras muchas verdades, el falso profeta y lo demás. Pero ya para los 40, cuando pasaron los años y Dios se inspiró en él, Dios le dio la luz al profeta del reino. Dios le explicó, le enseñó más cosas que él entonces empezó a escribir, y por lo tanto nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Y mantenernos al paso con la verdad. No quedarnos estancados en 1930, sino continuar con la verdad. Ese es un principio que tenemos que entender. Y la otra referencia del Respondedor, tomo 1, página 49, dice, sino felizmente aceptaron la verdad en su forma progresiva y avanzaron para obtener más altos logros espirituales. Y ahí el mensajero explica la historia de Juan el Bautista y Jesús. Juan el Bautista estaba proclamando que iba a venir un rey. Sin embargo, cuando vino Cristo, ¿verdad? No tomó el reino. Entonces muchos se confrontaron con la situación. Bueno, ¿a quién vamos a creer? ¿Vamos a creer a Juan el Bautista o vamos a creer a Jesús? Porque Juan el Bautista decía que iba a venir un rey. Estaba proclamando el reino. Pero cuando vino Cristo no se cumplió. Entonces aquí el mensajero explica que los que tuvieron discernimiento pudieron ver la verdad en su forma progresiva, pudieron entender el propósito de Jesús, pudieron entender en el ministerio la obra que Jesús vino a hacer, que no era el tiempo para el reino, sino era el tiempo para recibir la gracia, la salvación. Entonces son muchas cosas, hermanos, que tenemos que considerar, pero estas son las más importantes. Tenemos que mantenernos a paso con la verdad y tenemos que ver la verdad en su forma progresiva y dejar que el Señor nos guíe para que podamos entender estas verdades. Entonces con esto termino, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia. Gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Bendícenos con tu Santo Espíritu, que Él pueda enseñarnos, que estas verdades puedan ser claras y que nos des la fuerza y tu bendición para hacer la preparación adecuada en nuestras vidas, dejar todo ídolo, todo pecado y dejar que tú obres en nuestras vidas para que podamos ser sellados. Es mi oración y petición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Aquí terminamos y espero verlos para el próximo estudio con la ayuda de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.